Bueno, hoy vamos a hacer una receta muy sencilla para conservar pimientos. Es asándolos. Luego os voy a enseñar dos métodos en cómo podéis conservarlos, utilizarlos. Uno va a ser pues lo típico de los botes al baño María y otro es cómo alinearlos para que estén riquísimos y poder utilizarlos en el día a día, que además también es un método en el que os va a durar muchísimo tiempo. Podéis llevarlo de viaje, no necesitará nevera durante días, con ese aliño que además le va a dar un gusto excelente. Vamos con el vídeo. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a asar pimientos. Estos son unos pimientitos muy pequeñitos. La verdad que normalmente los que se compran en la tienda son como 4 veces estos o más. Son enormes, tienen mucha carne, pero a nosotros los que nos salen en la huerta son esos pequeñitos y son igualmente sabrosos. Entonces vamos a asar los que tenemos. ¿Qué necesitamos? Para el asado muy poco. Aceite, sal, los pimientos y una bandeja de horno. Vamos a forrar la bandeja de horno con papel plata, con papel de aluminio, ¿vale? Que ayudará a que conserve el calor y a que lo refleje y se puedan asar bien. Y los pimientos lavados y nada más. No se agujerean, no se cortan, no se quitan los rábitos, no se hace nada, ¿vale? Porque van a coger temperatura por dentro, se van a hinchar y se van a ir cocinando en su propia salsa, en sus propios líquidos dentro de lo que es la bolita del pimiento. Entonces es importante que no esté agujereado, ¿vale? Que si alguno está agujereado, tiene algún corte, no pasa nada. Pero el secreto para que se hagan de una manera uniforme es el hecho de que estén cerraditos. Básicamente los ponemos todos en la fuente del horno. Y ahora los vamos a rociar con aceite. Por encima, si queréis hacerlo con un pincel, bueno, podéis hacerlo, ¿vale? Este aceite, pensar que no se va a desperdiciar, mirar que sea un aceite bueno, porque este mismo aceite luego se va a guardar con ellos. Tanto si se conserva al baño María como si se aliñan, este va a ser el aceite que se va a utilizar, ¿vale? Así que vale la pena que sea bueno y que no sepa mal echarle bastante, porque no se va a desperdiciar en absoluto. ¿Vale? Mientras estamos calentando el horno, ahora mismo lo estamos poniendo a 200 grados. Cuando ya haya cogido la temperatura del horno, entonces se baja a 180 y se meten los pimientos, ¿vale? Se echa sal por encima y ya está. Tal cual, vamos con la bandeja al horno, 200 grados. Cuando lo metemos, entonces lo bajamos a 180 y ahí lo vamos a dejar. Estos son pequeñitos, así que con 30 minutos va a ser suficiente. Si son esos grandes que aquí se compran más en el supermercado, pues esos son 50 minutos. Pero estos, al ser así pequeñitos, con 30 va a ser suficiente. En mitad de la cocción, a los 15 minutos o por ahí, los miraremos. Si ya han cogido un poco de doradito, les daremos la vuelta y hasta el final. Os los voy enseñando. Vamos con esto al horno. Bueno, llevan 10 minutos y no sé si se pueden ver, pero algunos ya se están empezando a inflar por el efecto este que hemos dicho antes, de que al estar cerraditos se genera ese calor dentro y entonces se inflan y se van cocinando por dentro. ¿Ves? Aquí sí se ve. Vale, pues este efecto es el deseado. Que si no pasa, si no se inflan, no pasa nada, se cocinan igual con el calor. Pero lo que intentamos es eso, que cojan esa temperatura por dentro y se hinchen. Seguimos.
De mientras que están los pimientos asándose en el horno, yo como que los voy a hacer aliñados, voy a ir haciendo la majada. Nosotros nos queremos ir unos días de vacaciones, vamos a hacer alguna excursión y entonces para poder comerlos sin necesidad de que tengan que estar en nevera ni conservándose en frío, pues vamos a hacerlo así. Para la majada de hoy vamos a utilizar los ingredientes, las cantidades son complicadas porque depende de la cantidad de pimientos que salgan, ¿vale? Para la bandeja de pimientos que he asado yo hoy, voy a coger 4 ajos, nos gusta con bastante sabor, comino, vinagre, puede ser cualquiera, sí, pero yo voy a utilizar un vinagre de manzana y algo más de aceite. Vamos a trocear los ajos, a echarlos en el mortero y a juntar todos los ingredientes. Hemos troceado los ajos para facilitar ahora el que se incorporen. Vamos a añadir media cucharadita, perdón, vamos a añadir media cucharadita de comino, un chorreón de aceite que puede ser una cucharada, una cucharada de aceite y una cucharada de vinagre. Creo que antes lo he dicho al revés. Y básicamente ahora vamos machacando los ajos y mezclando. Yo no tengo la paciencia suficiente como para que esto se haga una pasta o algo, pero tampoco hace falta porque esto tiene que ir luego encima de los pimientos y cuando cojas pimientos tienes que ir cogiendo trocitos de ajo y de la salsita. Eso ya vais viendo que ya va cogiendo, va ligando, ¿vale? El ajo va soltando su líquido, al mezclarse con el aceite y con el vinagre va a ir haciendo como una salsita. Pues esa es la intención, no que los ajos desaparezcan, sino solo que suelten todo su sabor en la salsa. Y estamos, pues nada, aplastándolos hasta que todos los gajitos, todos los trocitos de los gajos de ajo, pues estén ya bien machacaditos y hayan soltado todo su líquido. Bueno, como veis, la intención no es que desaparezcan los ajos, sino solamente que suelten su líquido y se mezcle con el aceite y con el vinagre. Pensad que puede que esto ahora os parezca que como huele muy fuerte a vinagre o incluso a ajo, pero pensad que todo esto se va a acabar mezclando con el aceite que ya tenemos de los pimientos asados. Entonces, en verdad no va a estar tan concentrado, sino que va a estar mucho más diluido con la salsa que salga de los pimientos y el aceite de los pimientos, ¿vale? Así que solo es esperar a que salga, que los pimientos se hagan y lo mezclamos. Luego es ir probando. Si a uno le parece muy fuerte, pues se le añade un poco más de aceite y si le parece muy suave, pues se le añade un poquitito de comino o un poquitito de vinagre y ahí poco a poco va uno encontrando su gusto. Llevan 15 minutos y ahora le vamos a dar la vuelta. Ve que algunos ya se están empezando a dorar, a tostar un poquitito. Eso es perfecto. Les damos la vuelta y los dejamos 15 minutos más. Bueno, se ha cumplido el tiempo. Vamos a sacarlos y a ver qué aspecto tienen. Uf. Mira. ¿Veis? Algunos están tostaditos. Como la piel luego se quita, no hay problema, ¿eh? Aunque si hubiese quemado la piel, no pasaría nada. Vamos aquí. Esto. Y ahora, para esperar que se enfríen, los vamos a meter en un bol. Puede ser de cristal o puede ser metálico, sobre todo que no sea de plástico, porque esto está muy caliente.
¿vale? Se acabarán de reblandecer. ¿Ves que sé que se ve un poquito negro la piel? No pasa nada porque la piel se va a quitar, ¿vale? Y ahora lo vamos a dejar en este cacharrito, en este bol. Lo vamos a tapar porque yo con este tiene tapa, así que lo vamos a tapar hasta que se enfríe a una temperatura en la que podamos... ¿Ves lo blanditos que están? Súper blanditos. Pues esto ya está asado perfecto, ¿vale? Pues hasta que se enfríen lo suficiente para poder pelarlos, ¿vale? Ya veréis que luego la piel saldrá sola, pero no hay que achicharrarse los dedos. Vamos a esperar un ratito a que se enfríen un poco y le vamos a quitar la piel. Al añadir el aliño y ya meter en el tupper, en el envase en el que querramos conservarlo o en el que querramos llevárnoslo. Así que lo tapamos, esperamos un poquito y ahora seguimos. Que me lo dejaba. Todo este aceitito lo vamos a utilizar, ¿vale? Así que sin quemarse, vamos a echar todo este aceite en la bandeja, en el bol donde vamos a guardar los pimientos, ¿vale? Porque todo esto tiene todo el aceitito, la sal que le hemos echado antes y también el jugo que ha salido de los pimientos. Así que todo para adentro. Bueno, ya hemos esperado un ratito a que se enfriaran, ya se pueden tocar fácilmente. La cuestión ahora es pelarlos y quitarle todo lo que no os vayamos a comer. O sea, los rabitos, la piel, ¿veis qué fácil se pela? La piel se quita tan sencillo. ¿Vale? Por eso es importante que estén ya un poco fríos, porque si no os vais a achicharrar. ¿Vale? Esto se raspa con un cuchillito. ¿Vale? Todo lo que es ya solo carne y pimiento. ¿Vale? Lo vamos a ir poniendo aparte y también le vamos a quitar todo lo que son las semillas. ¿Vale? Las semillas internas. Bueno, hay a quien le gusta, pero a nosotros no. Así que todas las semillitas fuera. La piel y los rabitos y todo lo que ya es solamente la carne del pimiento lo vamos reservando. Bueno, una vez ya está todo pelado, ya no quedan más. Ahora lo que vamos a hacer es colar todo esto para poder aprovechar al máximo toda la salsita y todo el líquido que había soltado. Y de mientras pues vamos mirando también, porque siempre se cuela alguna pepita, pues quitar el máximo las pepitas, que luego es un poco desagradable al ir comiéndolo, pero bueno. Vale, así que ahora lo colamos. ¿Vale? Si tenéis alguna paletita de silicona. ¿Vale? Pues os aseguráis de que todo el liquidito, todo el aceitito, todo esto que va a formar parte de la salsita, pues se mezcle y no se desperdicie nada. ¿Veis? Ya vais viendo todo lo que ha ido saliendo. Pues nos aseguramos de que no se desperdicia nada de todo este aceite, de toda esta salsa. ¿Vale?
como decimos. Vamos mirando que no quede ninguna pepita. Y con esto lo que vamos a hacer es, al menos lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿vale? Es hacerlo en tiras. Porque es como luego nos gusta comérnoslo. ¿Vale? Es decir, que así ya se podría conservar. Si lo queréis conservar solamente los pimientos asados, pues esto ya lo metéis en un bote. Si habéis visto el vídeo de las conservas de verduras y de cómo esterilizar los botes, os vamos a dejar los enlaces en la descripción. Pues podéis ver cómo esterilizar botes y cómo conservar estos pimientos asados durante años conservados en botes de cristal. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer nosotros, como hemos hecho antes, es juntarlo con el aliño en un bote que cierre hermético y irá cogiendo el saborcito del aliño. Vamos a ello. ¿Vale? Así que vamos primero a separarlo todo en tiras. Esto ya está frío, sé que se podría hacer con las manos, lo estoy haciendo con tenedores para que quede más limpio en el vídeo, pero esto con las manos se puede hacer sin problema. Si no tengo que estar parando a cada momento a lavarme. ¿Vale? En tiras en las que luego os sea cómodo comer, si lo queréis, lo vais a utilizar para añadir en algunas tostas, o incluso esto si queréis para ensaladilla o para añadir a cualquier carne, por supuestísimo. ¿Vale? Ya está hecho, solo con echarlo a la carne caliente y que esto coja temperatura ya sirve. Ya veis que es igual el pimiento verde que el pimiento rojo, se hace igual. Otra cosa es que digas, no, pues a mí el pimiento verde no me gusta tanto o me gusta más, pues se pueden mezclar a la par o hacer por separado o hacer solo uno, está claro. Así dejamos de hacer ruiditos. Y cuando ya está todo hecho las tiras que vamos a querer, añadimos el aliño que hemos hecho antes, que teníamos reservado. Y esto ahora se mezcla bien, ¿vale? Para que el pimiento coja bien el sabor del aliño. Si a nosotros nos gusta con bastante ajo, pues veis la proporción de ajo que hay por pimiento, hay bastante, ¿vale? Pero si uno no lo quiere tan fuerte, pues en vez de 4 ajos echa 2 o echas 1 si solo quieres que tenga un poquito de sabor. Y listo. La verdad que he hecho aquí toda la mezcla, aunque había traído un bol para hacerlo, pero directamente lo vamos a meter en el bote. ¿Vale? Y ahora, cuanto más tiempo esté los pimientos con el aliño, más sabor cogerán. ¿Vale? Así que el primer día estarán lo que es el pimiento más suave, dentro de una semana habrá cogido más el gusto. ¿Vale? Vamos a meterlo todo ahora en el bote. El aceite será lo que ayudará a que no le entre aire, no coja aire y se conserve muchísimo tiempo. ¿Vale? El ajo ayudará a que si ha entrado algún
alguna bacteria, alguna cosa, pues muera. El ajo es antibacteriano. ¿Vale? El vinagre también ayudará a conservar. El algo de sal que tenía en el asado también ayudará a conservar. Así que imaginar, todas las cosas que hemos echado van a ayudar a que estos pimientos se conserven. Y sobre todo, recordemos echar bien todo el caldito. Esto todavía no está hasta arriba del todo, ¿vale? Queda como 1 centímetro. Si queréis si no lo vais a consumir ya mismo estos días, esta semana, pues lo que podéis hacer es añadir algo de aceite, no hasta arriba, solo hasta crear una capa por encima, ¿vale? Para que todo lo que hemos hecho quede cubierto en aceite. Y si ahora mismo esto lo metéis en el refrigerador, lo metéis en la nevera, ese aceite se compactará, se espesará y entonces creará una capa protectora arriba, ¿vale? De manera que cuando luego lo saquéis de la nevera y ya os lo podéis llevar a donde sea, en nuestro caso pues nos vamos a ir de excursión y nos lo vamos a llevar, pues esa capa que se habrá quedado arriba será una extra de protección. Pues bueno, espero que os animéis a hacerlo porque ya veis que es muy sencillo y si os ha gustado, darle al like. Sabéis que nosotros nos ayuda mucho el hecho de que deis like, que hagáis comentarios, que nos digáis si os animáis a hacerlo, si queréis que hagamos alguna otra conserva o alguna otra cosa en este caso, o algún otro vídeo que queráis que hagamos en el canal. Participar, pues vuestra ayuda es la que nos hace seguir adelante a nosotros. Un saludo y hasta el próximo vídeo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.